Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier Tocinillo, estamos en la segunda parte, segundo vídeo de acústica, de interpretación de gráficas en este caso, así que vamos a verla. Bueno, si habéis visto el primer vídeo, el cual os obligo casi a que lo veáis antes de ver este segundo, porque si no, no vais a entender muchas cosas, ya vimos la interpretación de la respuesta en frecuencia de un altavoz en una sala y de la gráfica de distorsión. Hoy lo que vamos a ver es la dispersión de una caja, vamos a ver la respuesta on-axis y off-axis de una caja, vamos a ver el waterfall, que también es bastante interesante, sobre todo para el tema de los graves, y vamos a ver también la respuesta de una reverberación de una sala y la respuesta impulsiva. Bueno, ya estamos con las gráficas de acústica avanzada. En este caso vamos a empezar por el waterfall. También tenemos, como veis aquí, varias gráficas de on-axis y off-axis, el de la reverberación o RT, la gráfica impulsiva y el de la dispersión. Bueno, como comento, vamos a empezar por esta porque guarda mucha relación con la respuesta en frecuencia que vimos en el apartado 1, en el del vídeo de acústica básica. Aquí tenéis que tener en cuenta que no tenemos solamente dos ejes, el vertical y el horizontal, o el Y y las X, sino que tenemos un tercer eje que va hacia adentro, como veis, de 0 a 450. Es el tiempo. Aquí tenemos los decibelios, aquí tenemos la respuesta en frecuencia, y aquí tenemos hacia adentro el tiempo en milisegundos, hasta 450 milisegundos. Como veis, este waterfall coge de 12 Hz hasta 300 Hz. Podríamos hacer un waterfall hasta los 20.000. Pero dado que la mayor parte de los problemas de ondas persistentes que se quedan en el tiempo se da en la zona grave, por eso he elegido este gráfico. Porque si pasa con frecuencias más altas, es muy fácil de atenuar. Con una planchita de 3 o 4 centímetros ya absorbemos lo suficiente. ¿Qué ocurre aquí? Como veis, la respuesta en frecuencia es muy plana, lo tenéis aquí, que sería así, ¿vale? Siguiendo aquí, muy plana sobre los 85, que son los decibelios a los que se ha medido esta gráfica. Vamos a darle un poquito más de zoom. Pero en el eje profundo, que yo lo llamo en el eje de profundidad, tenéis que tener en cuenta que, por ejemplo, aquí vamos a coger los 200 Hz, ¿de acuerdo? Si tiro esta línea hacia adentro, me da más o menos por aquí, que correspondería a 180 milisegundos de tiempo que tarda en desaparecer la onda a 200 Hz de frecuencia, ¿de acuerdo? No está nada mal, de hecho aquí podéis ver cómo está casi al final del eje, ¿vale? De los 0, pues hasta la mitad más o menos sería bastante aceptable. Luego tenéis aquí el ejemplo contrario, por ejemplo, en 30 Hz, una frecuencia muy jodida, muy difícil de eliminar, a no ser que sea con trampa de graves, etcétera, que, como veis, está aquí, en el límite. Está tardando 450 milisegundos en desaparecer en el tiempo. Podemos corregir su respuesta en frecuencia, si fuera así, en el eje de la energía, pero no en el del tiempo. En el del tiempo siempre va a estar persistiendo en desaparecer 450 milisegundos. Menos molesto una vez que está ecualizado, porque tiene menos energía, no tiene un pico aquí, pero tardará ese tiempo en desaparecer, como veis aquí. Lo idóneo sería que todo esto no estuviese, que se mantuviese más o menos todo en torno a los 180 o incluso 90 milisegundos. Cuanto más hacia atrás está en el eje, ¿vale? Rozando por ejemplo los 90, cuanto más estuviese todo por aquí, más seca es la sala, más impactante, más nítida es. Y cuanto menos, más reverberante, más eco, más tarda el tiempo en ir, la frecuencia en irse y más llega hasta cansar, sobre todo en la parte de los graves. Eso es lo que mide el waterfall. Como veis, es la respuesta de siempre en frecuencia, añadiéndole el tiempo, que es lo que tenéis aquí. ¿De acuerdo? Sobre esto no se puede ecualizar, no se puede corregir de ninguna forma, a no ser que sea de forma activa. Es decir, habría que hacer una trampa de graves que actúe en torno a los 20 y los 30 Hz más o menos para que absorba todo este exceso de energía en el tiempo y así desapareciera. ¿Qué pasa? Que esta frecuencia, dado que cuanto más bajamos en frecuencia, más tiempo, más larga es la onda, necesitamos una absorción muy alta y un grosor muy considerable. Quizá haría falta trampas de graves de a lo mejor 60, 70, 80 centímetros de profundidad en las esquinas, sobre todo para que absorbiese esta parte de aquí. Lo cual en las salones normales es muy complicado, por no decir imposible. Pero bueno, para que sepáis cómo se interpreta. Vale, nos vamos a ir ahora a las respuestas, sí, ¿por qué no? A la dispersión, ¿vale? En este caso es la dispersión horizontal, que es esta. Perdón. La horizontal es esta. ¿Cómo se mide? Bien, básicamente comienza a importar a partir de aquí. Veis que tiene el eje en 10 elevado a 3, que sería 1000 Hz. De aquí hasta los 20.000 sería la parte, digamos, de los medios y los agudos, que es donde más molesta, o sea, más importante es la dispersión. Dado que los graves, fijaos la cantidad de dispersión que tiene, se sale de la gráfica, porque como digo son omnidireccionales, ¿de acuerdo? No salen de un sitio. En cambio aquí, si os fijáis, más o menos tenéis que elegir
aquí tenéis la escala a la derecha, hasta 60 decibelios y hasta 29. Lógicamente, cuanto más alto es la escala, más decibelios de dispersión tiene esa caja, ¿vale? Más cubre. Pues aquí, más o menos, el rojo, que sería el máximo, que sería esta zona de aquí, nos da aproximadamente unos 60 grados aproximadamente. Hasta unos 60 grados, desde la cruz esta hacia la derecha, a esta parte de aquí, como veis, la parte alta da unos 60 y menos 60. Es decir, cubre, hacéis un ángulo de 60 grados, un cono, desde el altavoz, y eso es lo que cubre este altavoz cuando está emitiendo sonido de forma horizontal. Imaginaos un faro de un coche que tiene el cono, ¿de acuerdo? El cono de luz. Pues eso es lo que cubre. Cuanto más dispersa es, cuanto más dispersión tiene una caja, más grande es el cono. Y cuanto menos grande es y más estrecho. Con lo cual 60 grados es una dispersión bastante considerable y no hace falta que las cajas estén apuntando al oyente y va a cubrir una zona de audición bastante alta. Cuando pasamos al vertical, fijaos como la dispersión baja muchísimo, porque los altavoces suelen trabajar y tienen mucha más importancia cuando es horizontal y no vertical. Fijaos aquí la dispersión baja mucho, más o menos mantiene los 60 grados hasta los 1000-2000 hercios más o menos, pero a partir de aquí fijaos que ya baja bastante, ya empieza a estar en esta zona de aquí, que son los 2000, 3000, que es la zona donde están las voces, tendríamos unos 20 grados apenas. Es decir, que si colocamos los altavoces rectos y nosotros estamos en el sofá, y el sofá es muy grande, nos perderemos esta zona de aquí. En la respuesta en frecuencia veremos seguramente caídas, que no son cancelaciones, sino que son que el altavoz no llega a cubrir esa zona del sofá, porque 20 grados ya es mucho más estrecho. Con lo cual, otro gran argumento, otra gran característica en la que debemos fijarnos a la hora de elegir un altavoz, no es solo la respuesta en frecuencia y la distorsión, sino también la dispersión que tiene ese altavoz, que como veis es este. Sería el tercer elemento más importante, en mi opinión, de un altavoz, y nos falta el cuarto, que es la respuesta en eje y fuera de eje, o on axis y off axis, vamos a ver a continuación, ya que el waterfall no depende del altavoz en sí, sino depende de la sala, ¿de acuerdo? Vamos con el on axis y off axis, que lo tengo, y dale Javi, lo tengo aquí. Esto sería una respuesta por cierto, estas gráficas son de la Rebel M16 de Audio Science Radio, que es una web muy importante, y como veis, la principal, la que está en rojo, sería la respuesta en frecuencia del altavoz. Si nos ponemos de frente, nos ponemos frente a él, esa es la respuesta que nos daría en una sala ideal, digamos, ¿no? Que no tenga mucha influencia. A medida que nosotros nos vamos alejando, como veis aquí, ciertos grados de la caja, nos vamos escorando poco a poco, hasta el extremo de 70 grados, que es muchísimo, es casi estar de lado. Como veis, la frecuencia que nos va llegando es mucho menor, sobre todo a partir de los medios y sobre todo los agudos. Vamos perdiendo agudo y el grave, como veis, se mantiene prácticamente igual hasta estos serían 300-400 hercios. Hasta los 400 hercios se mantiene igual. Nos pongamos de frente, nos pongamos prácticamente de lado con respecto al altavoz. Pero, como veis, a medida que va subiendo en frecuencia, a medida que vamos llegando a la zona de agudos, más agudo se pierde cuanto más nos escoramos nosotros. Y eso sí que tiene que ver mucho con el diseño acústico del altavoz, con lo cual un altavoz que sea coherente tanto on axis, que sería la gráfica roja, es decir, de frente, como mantener el máximo posible estas gráficas, estas líneas todas juntas, mejor, porque más coherencia tiene en respuesta, tanto en eje como fuera de eje, el altavoz en sí. Con lo cual, otro de los aspectos, para mí, el cuarto, más importante a la hora de elegir un buen altavoz. Sería la primera, la respuesta en frecuencia, la segunda, la distorsión, o la tercera sería la dispersión, o la segunda, si la ponemos delante de la distorsión. Recordad, distorsión y dispersión, no es lo mismo, ¿eh? Y por último, la respuesta en eje y fuera de eje, que sea coherente y que tenga la menor diferencia posible entre ambas, ¿de acuerdo? Y nos falta la última de las gráficas, bueno, esta es la de respuesta en frecuencia, que es la impulsiva. Esta tiene mucho que ver con la respuesta, con el waterfall, es un poco, entre comillas, parecida, porque añade el elemento del tiempo. Aquí vamos a empezar, por ejemplo, con el izquierdo, y lo expliqué creo el otro día en el tutorial de Dirac, pero si nos ponemos aquí a 0 o 0,8 milisegundos, si vamos a utilizar la de arriba, a ver si puedo... Vamos a ver. Vale, mejor así. Aquí tenemos, si me pongo aquí, en el primer pico que vemos aquí grande, sería el sonido directo, ¿vale? Esto sería el sonido que sale del altavoz y nos llega a nosotros y tarda 1 milisegundo, si no estoy aquí, en sonar, 0,8 milisegundos, desde que pasa la acción hasta que el altavoz suena, 0,8 milisegundos. Como sabéis, Dirac corrige esta gráfica, la respuesta impulsiva, y hace que todas las altavoces estén en fase, es decir, que todos emitan el sonido a la vez. Porque, esto lo expliqué
en el tutorial de Dirac, si yo me voy aquí, como veis, empezaba en 0,8, pero ahora empieza en 62. Y si me voy al central, ahora empieza en 62. Y si me voy al subwoofer, que es el que más latencia tiene porque tiene un adaptador inalámbrico, empieza en 62. Como veis, me ha retrasado todos los altavoces para que coincidan con el más lento, que es el subwoofer. Así todos empiezan en 62. Si no corregimos la respuesta impulsiva, la fase, el central empezaría en 0,8 y el subwoofer en 62. Imaginaos, habría 60 milisegundos de desfase. Sonaría el grave mucho más tarde, y aunque parezca que no es mucho 60 milisegundos, es bastante en sonar. Entonces no sonaría raro. Eso es lo que hace Dirac. Pero podemos leer esta gráfica sin importar la corrección de la fase. Para ello voy a quitar la corregida, vamos a dejar solamente esta y vamos a quitar esto, así. Perfecto, esto, como decía, es el sonido directo. El primer punto que tenemos aquí, primer pico, es lo que tarda el altavoz en emitir sonido, 0,8. Esto es lo que nos llega a nosotros directo del altavoz. Y luego aquí tenemos una serie de picos menores, como veis, cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, hasta que llegamos aquí, esta parte de aquí, que sería el campo reverberante, que es lógico que sea así. Y debería ser el mayor este, y luego poco a poco ir disminuyendo hasta aquí. Si en algún punto de esos vemos un pico más grande del que deberíamos, por ejemplo aquí o aquí, que como veis es más grande que el anterior, es una reflexión, es un reflejo. Es decir, el sonido sale directo, pegará en alguna pared, rebota y vuelve a llegar. Y aquí tenemos una marca de estas, aquí tenemos otra marca de estas, aquí tenemos otra, aquí tenemos unas cuantas. Para ser una sala no tratada acústicamente no está nada mal, pero para eso nos sirve. Y no solo eso, sino que podemos saber, por ejemplo, que aquí pasa a 7 milisegundos. Esta reflexión se da a 7 milisegundos antes de ecualizar, así que calculando el tiempo y la frecuencia podemos saber exactamente dónde pega la reflexión esta. Y a lo mejor pues con un metro mides y nos da que el reflejo, la reflexión se produce en la pared derecha. Pues si ponemos una absorbente aquí, este pico desaparecerá. Y a medida que vayamos quitando esas reflexiones nos dejará una gráfica impulsiva donde veamos el sonido directo y luego poco a poco irán todas estas de aquí quitándose hasta que sea todo así, que es la respuesta ideal. Es decir, que el pico más grande sea este y poco a poco vayan cayendo todos en orden, no tengamos uno más grande que el siguiente. De esa forma nos aseguramos que el sonido que nos llega es el directo y el reflejado tarda más tiempo, que es lo que nos dice aquí. Nos dice que el sonido directo tarda más o menos 0,8 milisegundos y que el primer sonido reflejado tarda 1,3 en llegarnos, ¿vale? 2,5 y el último reflejo que escuchamos es a 155 milisegundos. Lógicamente no hay que quitar todo esto y solo tener sonido directo, porque entonces no teníamos efecto tridimensional, no teníamos efecto surround. Hay que dejar que vaya cayendo cada vez menos para que tengamos efecto 3D, efecto surround, pero no nos moleste la reflexión, porque si este pico es muy grande, nos va a llegar a molestar. Vamos a escuchar el sonido reflejado tan fuerte casi como el directo. ¿De acuerdo? Y eso sería la gráfica impulsiva. Esta y el waterfall no dependen del altavoz, sino que dependen de la sala, y todas las que hemos visto sí que dependen del diseño acústico del altavoz. Así que con eso creo que hemos cubierto bastante bien todo lo que es el tema de acústica. Nos faltarían algunas gráficas más, pero bueno, las más importantes considero que están aquí. Y no, disculpad, me falta, ya decía yo que me faltaba una, esta de aquí, que es la reverberación. Bueno, la reverberación es, como explicaba en el waterfall, si os acordáis, el tiempo que tarda la onda en desaparecer, ¿de acuerdo? Pues lo que hace la reverberación, el RT60, que es el valor que solemos coger para medirlo, también está el T30, es una ponderación, una media de la respuesta, en este caso estamos en 100 Hz, 200 Hz, 300, hasta 8000 Hz, más o menos ha medido. Y podemos hacer una media de cuánto tiempo tarda en desaparecer. Estos son milisegundos, perdón, 0,6 milisegundos. Más o menos lo aceptable es que esté como mucho a un segundo, ¿vale? En toda la frecuencia. A partir de los 100, 200, 300 Hz, si se trata de la sala, es bastante fácil de conseguir, pero a partir de aquí hacia la izquierda, de los 200, 300 para atrás, es muy complicado por lo mismo que explicaba en el waterfall. Es otra forma de ver este gráfico. Eso nos indica que aquí, por ejemplo, está en 0,8, lo cual es muy bueno a estos hercios, a 60 hercios. Pero si esto estuviese, por ejemplo, a 1,4, creo que tengo por aquí otra gráfica. Esta también se puede ver, es lo mismo, pero con menos suavidad. Como veis aquí, esto es lo más normal que pase, que en 60-70 hercios tengamos 1,5, 1,8, 1,3... Y a partir de aquí, de los 100, 200, ya empieza a bajar, si os fijáis, y ya estamos en valores normales. Esto quiere decir que toda esta zona de la respuesta del sonido, de los graves, tarda más tiempo en desaparecer que toda esta zona de aquí, que son los medios y agudos. Con lo cual, el grave no es seco. No es, si está en una sala bien hecha, notaréis que los graves suenan igual de intensos, pero
suena y desaparece. Y en los salones, desgraciadamente, cuando suena, se tarda un pelín en desaparecer, se queda como flotando en el aire. Esto es lo que nos mide la gráfica del RT60 o del T30, que es el que hemos visto antes. Se puede solucionar con trampas de grave, con absorbente acústico, pero nuevamente en los salones es muy complicado y esto está hecho para salas dedicadas donde queráis tratarlas bien para que tengamos controlada la reverberación y siempre se mantenga en torno a 1 más o menos, que es parecida a la que tiene este chico, que además la calibra con Dirac. También sirve para que veáis la diferencia. Sí, disculpadme. Y lo que se suele utilizar es la RT60 o la EDT, que es una media más fiel, porque es muy difícil de captarla fielmente con los micrófonos de andar por casa. Y la EDT sí que está bastante bien valorada, ¿de acuerdo? ¿Cómo se mide esto? Necesitamos REU, necesitamos un micrófono más o menos decente y no se tiene que medir en toda la sala, sino en la zona de escucha, más o menos. Y se suele hacer una media de 12, 14 mediciones en todo el área de audición y REU nos sacará una media, y esto es lo que estamos viendo aquí, la media del tiempo que tarda las diferentes frecuencias en desaparecer, en segundos y aquí en frecuencia. ¿De acuerdo? Ahora ya sí, con esto hemos cubierto todas las gráficas posibles prácticamente, creo que no me dejo casi ninguna, que yo recuerdo así importante ninguna, y con eso, como decía, podéis hacer una buena elección de altavoces teniendo en cuenta, como decía, la distorsión, la dispersión, la respuesta en eje y fuera de eje y la respuesta en frecuencia. Y el waterfall y la respuesta impulsiva junto con la de reverberación nos sirve para ver cómo tenemos nuestra sala, si nos hace falta tratarla un poquito más, dónde están las primeras reflexiones, cuánto podemos mejorar sin modificar en exceso el diseño del salón y todas estas cosillas que los amantes del audio siempre valoramos. Desde aquí ahora sí ya nos vamos a las conclusiones y cerramos ya este vídeo. Bueno, y con eso finalizamos el vídeo de parte avanzada de acústica. Lo que podemos sacar en claro, en mi opinión, de esta es que primero tenéis que dominar bien lo que explicamos en el primer vídeo, porque para mí, en mi opinión, sobre todo el de respuesta en frecuencia es lo más importante a la hora de escuchar un buen sonido, siempre que la distorsión esté baja, por supuesto. Y de este segundo me quedaría sobre todo y muy especialmente con, digamos, dos caminos. El primero de todos, el de la dispersión de un altavoz y su on-axis y off-axis. Sobre todo muy importante si tenemos una sala grande donde no todo el mundo está centrado en la zona de escucha, pero en los diferentes estudios que se han hecho se ha demostrado que generalmente los altavoces más coherentes en respuesta en frecuencia directa y en off-axis son los preferidos, y cuanto más dispersión tengan, mejor. En mi caso, aquí estoy con dos altavoces traseros de Magnat, de monitor audio, pero los míos son los Infinity Primus 360, que tienen un grado de dispersión enorme, tienen una zona caliente, como llaman los ingleses, o zona dulce muy anormalmente grande, y eso hace que la escena sea un muro de sonido, lo cual para cine es impresionante. Tenedlo en cuenta. Y luego tenemos el segundo camino, digamos, que va todo junto, va todo unido, que es el waterfall, la respuesta impulsiva y la respuesta del campo reverberante, de la reverberación de la sala. El waterfall nos indica, como digo, la respuesta en frecuencia, pero también el tiempo que tarda en desaparecer de una determinada frecuencia. La reverberación nos mide, nos importa sobre todo para ver que tengamos la T baja, sobre todo a partir de medios, y de graves es importante tenerla controlada porque no vamos a poder bajarla mucho. Y por último, y muy importante, la respuesta impulsiva nos va a dar detalles clave de dónde tenemos las primeras reflexiones, que son las más importantes para que el sonido suene mal, y poner ahí un cuadro acústico, poner un absorbente, poner lo que queráis para que el sonido ahí cuando pegue se absorba, sobre todo la parte media y alta, y no nos devuelva el sonido el reflejado con tanta intensidad. Con eso espero que tengáis más claros los conceptos de audio, de hi-fi, de acústica, y como digo, muchas gracias a todos por vuestro apoyo, por vuestra visita, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.